Veronique estaba colocando tarros de crema sobre la mesa cuando una bandada de adolescentes con piruletas pasó por delante de su puesto. La feria primaveral de productores locales bullía como una colmena. Tintineaban los cascabeles de las joyas, crujían los vestidos de lino y algodón, olían las velas y los jabones. Una mesa vecina rebosaba de galletas de jengibre y detrás, una anciana con delantal arreglaba juguetes de punto. La primera hora tocaba a su fin y seguía sin haber clientes. Veronique saca el móvil para consultar las estadísticas de la tienda online. 3 nuevos pedidos no estaba mal para un sábado por la mañana, aunque por supuesto, con la herencia de su padre, daba igual que no trabajara. Había heredado la mansión de 2 plantas hacía 2 meses, junto con una buena cantidad de dinero en su cuenta. Pero el negocio era obra suya, su forma de demostrarse a sí misma y a los demás que podía hacer algo más que comerse el dinero de su padre. Una mujer de unos 35 años se acercó a la mesa y cogió un tarro de crema de manos de lavanda. Veronique se preparó para hablar de los ingredientes naturales, pero la clienta ya se había marchado sin ni siquiera abrir la tapa. Iba a ser un día largo. Recordó que hacía 5 años había empezado a hacer jabón en la cocina de un piso de alquiler. Encontró sus primeras recetas en Internet, experimentó con aceites y hierbas que encargaba en pequeñas cantidades a los agricultores. Poco a poco fueron apareciendo clientes fijos, luego sus propias recetas y después una tienda online. Ahora tiene una clientela pequeña pero estable que valora la naturalidad y el trato personalizado. Un hombre alto con chaqueta gris se detuvo en el puesto, mirando la vitrina. Con el colorido público de la feria de fondo, parecía un poco extraño, como si hubiera llegado por casualidad de camino a casa desde el trabajo. ¿Todo esto está hecho a mano?, preguntó señalando los tarros de crema. Sí, yo mismo elaboro las recetas y las hago en pequeñas cantidades. ¿Puedo oler esta? Cogió una crema de romero de la estantería. Mientras el hombre estudiaba la composición, Veronique lo miró furtivamente. Pelo oscuro pulcramente cortado, gafas de montura fina, sin anillo en el dedo anular. Tomaré 2, decidió. Para el cumpleaños de mi hermana. Le gusta todo tipo de cosméticos naturales. Mientras Veronique hacía la maleta, se pusieron a hablar. Su nombre era Kurt Warren. Trabajaba para una compañía de seguros. Venía a la feria en su hora de almuerzo. La oficina estaba a un par de cuadras. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio de los cosméticos?, preguntó, mirando la tarjeta de visita con la dirección de la tienda online. 5 años. Al principio era un hobby, luego se convirtió en un negocio. Ahora tengo mi propio taller. ¿Quieres decir un espacio separado? No, en casa. Lo heredé de mi padre, una vieja mansión. Hay mucho espacio allí, una habitación entera para un taller. Kurt se quedó en la cabina unos minutos más. Hablaron de cosmética natural, de casas antiguas, de lo difícil que era encontrar un buen reparador. Antes de irse, compró otra crema, para él. Por la noche, al cerrar la caseta de la feria, Veronique encontró su tarjeta de visita en el bolsillo del delantal. Kurt había escrito su número de teléfono en el reverso. En casa, lo primero que hizo fue subir al taller, una espaciosa habitación en el primer piso con vistas al jardín. Olía a aceites esenciales y hierbas, y había frascos de infusiones, cajas de envases y etiquetas en las estanterías. Había un viejo sofá en un rincón, donde a veces se sentaba a descansar entre pedido y pedido. Su padre había comprado la casa en los años 80, cuando el barrio no era el más próspero. Ahora se instalaban aquí familias jóvenes y profesionales creativos, y abrían cafés y galerías de moda. La casa necesitaba reformas, pero a Veronique le encantaban sus suelos chirriantes, sus vidrieras y su amplia escalera. Quizá algún día la reformara entera. De momento, le bastaba con mantener ordenadas la vivienda y el taller. Sacó el teléfono, hizo girar la tarjeta de visita entre las manos y marcó el número. Hola, soy Veronique, de la feria.
Sobre la crema para tu hermana, me preguntaba si podría enseñarte otras opciones. Tengo algunas recetas nuevas. 2 horas más tarde acordaron verse el domingo en un café cercano a su casa. Veronique colgó el teléfono y sonrió. Quizá este día no había sido tan malo. En los 6 meses que llevaba saliendo con Kurt, Veronique se había acostumbrado a su estilo de vida comedido. Después del trabajo, él pasaba por su casa, preparaban la cena y hablaban del día anterior. Los fines de semana paseaban por el parque o iban al cine. A veces, la ayudaba a empaquetar los pedidos, colocando metódicamente los tarros en cajas, comprobando las direcciones, rellenando los albaranes con su pulcra caligrafía. Aquella tarde estaban sentados en el porche. Kurt hojeaba una revista. Veronique respondía a los mensajes de los clientes. Corría una brisa fresca del jardín y se oía música a lo lejos. «¿Sabes? He estado pensando...» Kurt dejó la revista. «Quizá deberíamos casarnos». Veronique levantó la vista del teléfono. «¿Es una proposición?» «Sí. Es decir, prácticamente vivimos juntos. Yo te amo, tú me amas. ¿Por qué alargarlo?» Ella se rió. «Siempre eres tan práctico». «¿Cuál es el problema?» Se encogió de hombros. «Nunca entendí todo ese alboroto por los anillos y arrodillarse. ¿Podemos tener también una boda práctica? Podemos limitarnos a firmar. ¿O cómo la quieres?» Veronique apartó el teléfono. «No le demos demasiada importancia. Una pequeña celebración. Solo los seres queridos». La boda se fijó para dentro de 3 meses. Kurt insistió en que la ceremonia se celebrara en el ayuntamiento, un hermoso edificio histórico con columnas. Veronique eligió un sencillo vestido blanco que parecía más un vestido de cóctel que un vestido de novia. A la ceremonia estaban invitadas 20 personas, los padres de él, su tía y el marido de ésta, algunos amigos. Úrsula, la madre de Kurt, se mantuvo un poco distante toda la velada. Estaba descontenta con el modesto formato de la celebración, insinuando algunas tradiciones familiares que no habían observado. Pero a Veronique no le importaba demasiado. Ella tenía sus propias ideas sobre cómo debía ser su boda. Tras la ceremonia, todos se dirigieron a un pequeño restaurante. Kurt pronunció un breve discurso, dando las gracias a los invitados por compartir el día con ellos. Veronique lo miró y pensó que era exactamente el tipo de marido que siempre había imaginado: fiable, tranquilo, sin patetismos innecesarios. Decidieron no pasar la luna de miel. Veronique acababa de tener una temporada alta en la tienda, con muchos pedidos. En su lugar pasaron el fin de semana en un hotel rural. Pasearon por el bosque, se tumbaron en la cama hasta la hora de cenar, hicieron planes para el futuro. «Quizá podrían ampliar el negocio», sugirió Kurt durante el desayuno. «¿Abrir una tienda de verdad? ¿Por qué? Me gusta trabajar desde casa y es conveniente para los clientes. Entrega, servicio personalizado. Pero podrías ganar más dinero. No se trata del dinero. Me gusta el proceso en sí, idear recetas, trabajar con ingredientes naturales. Eso no se puede hacer en una tienda normal». Se encogió de hombros. «Da igual, solo creo que tienes potencial para algo más». Después de la boda, Kurt trasladó sus pertenencias a la mansión. Eran sorprendentemente pocas: unos cuantos trajes, libros, un portátil. Su piso de alquiler estaba casi vacío de objetos personales, como si hubiera vivido allí temporalmente todos estos años. Veronique le había despejado un armario en el dormitorio y le había asignado una estantería en el cuarto de baño. Ahora, por las mañanas, se cruzaban en el espejo. Ella trabajaba con el secador, él se afeitaba. Por la noche cenaban juntos, a veces pedían comida y veían películas. Los fines de semana, Kurt se ocupaba del jardín, podaba los arbustos crecidos, reparaba el banco. Veronique le observaba desde la ventana del taller mientras removía una nueva hornada de nata. Le gustaba que no intentara cambiar la casa radicalmente, sino que se limitara a hacerla un poco más acogedora.
Una mañana los sorprendió en el taller, mirando los tarros de las estanterías. Nunca me había dado cuenta de que era tan complicado, dijo. Tantos ingredientes, recetas. ¿Quieres que te enseñe a hacer jabón? No, gracias, sonrió. Prefiero ser tu catador jefe. Poco a poco se acostumbraron a vivir juntos. Kurt resultó ser el vecino perfecto, ordenado, no conflictivo y con sentido del humor. Lo único que a veces incomodaba a Veronique era su costumbre de consultar todo con su madre. Úrsula llamaba casi todos los días, interesándose por su vida. Kurt le contaba todo con detalle, desde la cafetera que había comprado hasta sus planes para el fin de semana. A Veronique le parecía extraño, pero no se entrometió. Al fin y al cabo, cada familia tiene sus propias tradiciones. Un mes después de la boda, organizaron una pequeña cena para los padres de Kurt. Úrsula había estado inspeccionando meticulosamente la casa toda la noche, sacudiendo la cabeza cuando vio una grieta en el techo del salón. «Cariño, necesitas reparaciones serias», dijo. «Es una mansión tan bonita y está tan deteriorada». «Pensamos hacerlo poco a poco», respondió Veronique. «Por ahora nos arreglaremos con lo que tenemos. Pero te debe quedar algo de dinero de tu padre, ¿no?» Úrsula miró a su hijo significativamente. «Mamá», le dijo Kurt, «lo arreglaremos nosotros mismos». Después de cenar, cuando los padres se marcharon, abrazó a Veronique. «No le hagas caso, solo está preocupada». «¿Por qué? ¿De que tu mujer no sepa llevar una casa como es debido?» «No, no está preocupada. Solo es, ya sabes, de la vieja escuela. Es importante para ella que todo sea perfecto». Veronique no dijo nada. A ella le gustaba su casa como estaba, un poco destartalada pero viva, e iba a hacer las reformas a su ritmo, no a instancias de otros. Aquella noche no pudo dormir en mucho tiempo. Estaba tumbada escuchando la respiración constante de Kurt y pensaba en lo extraña que era la vida. Vives solo, según tus propias reglas, y luego dejas que otra persona entre en tu espacio, y todo cambia. Se vuelve más complicado, pero también más interesante. Lo principal es encontrar el equilibrio adecuado. Tras 2 meses de convivencia, el desayuno de los domingos se convirtió en una pequeña tradición. Veronique preparaba tostadas francesas y Kurt, café. Aquella mañana estaba poniendo el pan en la plancha cuando sonó el teléfono. Por la voz preocupada de su marido, supo que algo iba mal. «Los vecinos de arriba han inundado el piso de mamá», dijo, poniendo fin a la conversación. «Necesita reparaciones serias. Tendremos que cambiar la instalación eléctrica». «¿Y el seguro?» «Lo investigarán, pero tardarán mucho. Mamá no puede quedarse ahí, humedad, mojo». Veronique ya sabía de lo que estábamos hablando. «Pensé que tal vez podría quedarse con nosotros. Un par de semanas, 3 a lo sumo, hasta que se arreglen las reparaciones». Úrsula llegó esa misma tarde con 2 enormes maletas. Kurt la ayudó a subir las escaleras y llevó sus cosas al dormitorio de invitados. Veronique le ofreció té. «Gracias, querida, pero lo prefiero de hierbas. ¿Por casualidad tienes manzanilla? ¿No? No pasa nada, me he traído la mía». Durante toda la tarde habló de la inundación, de vecinos irresponsables, de lo horrible que era vivir en un bloque de apartamentos. Veronique asintió, mantuvo la conversación. Al fin y al cabo, solo serían un par de semanas. Por la mañana, Úrsula había reorganizado la vajilla de la cocina. «Espero que no te importe, cariño. Es mucho más cómodo, las sartenes más cerca de los fogones, las tazas junto a la tetera. Veo que trabajas mucho, no tienes tiempo para estar ocupada». Veronique se quedó callada. En efecto, ¿qué más da dónde estén las tazas? Unos días más tarde, la suegra se hizo cargo del salón. «Esos sillones viejos no combinan con el sofá, y los cuadros cuelgan demasiado alto. Kurt, cariño, ayúdame a moverlos». Kurt movió obedientemente los muebles, clavando clavos nuevos para los cuadros. Veronique miraba desde su estudio, intentando concentrarse en su trabajo. Al final de la semana,
La casa estaba irreconocible. Servilletas, figuritas, cojines decorativos aparecían por todas partes. Un jarrón de flores artificiales se había instalado en la mesa de la cocina. Úrsula le explicó que las flores vivas duraban poco y ensuciaban mucho. «Sabes, cariño», dijo una noche durante la cena, «deberías prestar más atención a tu hogar. Los hombres lo aprecian». «Tengo mi propio negocio», le recordó Veronique. «Y Kurt no parece quejarse». «¿A qué llamas tú un negocio? Hacer cremas en la cocina es un hobby. Kurt va a la oficina todos los días, gana dinero». «Mamá», intervino Kurt, «Veronique tiene buenos ingresos con la tienda». Por supuesto, por supuesto. Úrsula apretó los labios. «Solo quiero lo mejor». En la segunda semana empezó a organizar una limpieza general. «Hay tanto polvo aquí, y esos frascos del taller, ¿se pueden guardar productos químicos en un espacio habitable? Son aceites y hierbas naturales», explica Veronique. «No hay productos químicos. Aún así, es un desastre. Deja que te ayude a organizar el espacio». «Gracias, pero puedo arreglármela sola». Por la noche, Veronique encontró sus tarros de productos acabados ordenados en una caja. «Los puse fuera de la vista», explicó Úrsula. «Esto parece un laboratorio». Kurt pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Cuando volvía, cenaba en silencio, veía la tele con su madre. Veronique se quedaba hasta tarde en el taller, contestando pedidos, escribiendo nuevas recetas. 3 semanas se convirtieron en un mes. Úrsula habló de algunos problemas con la compañía de seguros, de constructores sin escrúpulos. Ahora preparaba el desayuno todas las mañanas, un desayuno sólido y sustancioso con huevos revueltos y bacon. «No puedes comer solo tostadas», explicó. «Kurt necesita fuerzas para trabajar». Los fines de semana empezó a invitar a sus amigas. Tomaban té en el salón, hablaban de vecinos, compartían recetas. Veronique les oía hablar de ella, tan joven y ya viuda, suerte de tener una herencia. Y Kurt, tan buen chico, podría haber encontrado una chica de una familia decente. Una mañana descubrió que alguien había rebuscado en su material de trabajo. Las hierbas estaban mezcladas, algunos frascos estaban abiertos. «Quería poner las cosas en orden», dijo Úrsula. «Lo ordené todo alfabéticamente. Este es mi lugar de trabajo». «Así es, y lo estás desordenando todo. Solo te estoy ayudando a ser mejor anfitriona». Veronique miró las hierbas esparcidas, las etiquetas desordenadas, y algo hirvió en su interior. Se volvió hacia su suegra. «Escúchame». Pero Úrsula ya había bajado las escaleras tarareando algo para sí misma. De la cocina llegaba el tintineo de la vajilla. Estaba reorganizando algo otra vez. Por la noche, Veronique intentó hablar con su marido. «Kurt, tu madre. Sé que puede ser muy pegajosa, pero quiere lo mejor para nosotros, y realmente no tiene otro lugar donde ir. ¿Qué pasa con las reformas de su piso? ¿Hay algún tipo de problema de papeleo? No hablemos de eso». Él se fue a ver la tele y Veronique se quedó en la cocina, mirando las flores artificiales del jarrón. 2 semanas se habían convertido en un mes, y ahora parecía que Úrsula se había instalado aquí para siempre, con sus normas, sus costumbres, sus ideas sobre la vida correcta. Y lo peor de todo era que Kurt no parecía ver nada extraño en ello. El miércoles comenzó con arias de ópera. Veronique se despertó con fuertes vocalizaciones procedentes del salón. Úrsula estaba cantando, preparándose para su primera clase de canto en su casa. La noche anterior había anunciado durante la cena que había decidido volver a la enseñanza. «A mi edad, no se puede estar sin hacer nada. Además, ya he encontrado 3 alumnos», se secó los labios con una servilleta. «Espero que no le importe. Solo son 2 veces a la semana». Kurt se encogió de hombros. «Por supuesto, mamá. Eres un profesional». Ahora Veronique estaba sentada en el taller, intentando concentrarse en una nueva receta de crema, mientras desde abajo llegaban escalas y vocalizaciones.
La alumna falseaba, Úrsula la corregía, le exigía que repitiera. Una hora más tarde, el aria, la que lo había empezado todo por la mañana, empezó a ser analizada. A la hora de comer, a Veronique le dolía la cabeza. Había estropeado 2 lotes de crema. Había mezclado las proporciones de los aceites. Tuvo que cancelar el envío de pedidos y pedir disculpas a los clientes. Por la noche, cuando Kurt volvió del trabajo, intentó explicarle la situación. Tal vez tu madre podría encontrar otro lugar para las clases, o al menos no empezar tan temprano. Pero ¿a dónde iría? Alquilar un estudio es caro, y solo son un par de horas. 2 veces a la semana durante 3 horas. No puedo trabajar en esas condiciones. Bueno, traslada tu estudio a otra habitación. ¿Dónde? Tu madre ya ha cogido la habitación de invitados, tiene un trastero en el estudio. No exageres. No estás acostumbrada a vivir con otras personas. Al día siguiente, Úrsula reorganizó los muebles del salón, haciendo sitio para el estudio. El sillón antiguo, que le gustaba especialmente a Veronique, acabó en el pasillo. Es demasiado voluminoso, explica su suegra, y la tapicería no pega nada con el interior. Por la noche, ya había colgado en las paredes sus diplomas y carteles de representaciones de ópera. Sobre la mesa aparecieron fotos. La joven Úrsula con trajes de cena, Kurt de niño, algunas personas vestidas de concierto. Es bueno que los alumnos vean la historia de su profesor, dice, y además, crea un ambiente creativo. El viernes había 2 alumnos. Al de la mañana se le unió uno de la noche. Ahora la casa se llenaba de cantos 2 veces al día. Veronique se dio cuenta de que algunos vecinos empezaban a mirar en su dirección de forma extraña durante sus paseos. Un día sorprendió a Úrsula en su dormitorio, rebuscando en el armario. Buscaba mi blusa negra. Creo que la lavandera la puso entre tus cosas. ¿Qué lavandera? Bueno, llevé parte de mi ropa a la lavandería. También he traído algo de la tuya, siempre estás ocupada. Veronique cerró el armario en silencio y entró en el taller. Allí se encontró con que las hierbas habían sido reordenadas y clasificadas de nuevo. Encontré un artículo en Internet sobre cómo organizar tu espacio de trabajo, le dijo Úrsula durante la cena. Ahora tienes un arreglo Feng Shui. Kurt asintió con aprobación. Ves, tu madre te cuida. El fin de semana llegó una delegación de la ópera, antiguos compañeros de Úrsula. Tomaron té en el salón, recordaron los viejos tiempos, cantaron fragmentos de las representaciones. Veronique estaba en el taller, intentando terminar un encargo urgente. Su nuera es un poco huraña, dijo desde abajo. Siempre está jugando con sus frascos. Estoy intentando que se interese por el arte, pero... Esa tarde Úrsula convocó una reunión familiar. He estado pensando, tal vez no debería volver a mi piso. Es tan húmedo que podría tener asma. Cuidaré de la casa mientras estás en el trabajo. Por supuesto, mamá, quédate, dijo Kurt antes de que Veronique pudiera abrir la boca. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo. La casa que solía ser su fortaleza se estaba convirtiendo poco a poco en algo extraño. Cada día encontraba algún cambio, cosas reorganizadas, servilletas nuevas, cuadros extraños. Incluso los olores habían cambiado. Ahora todo olía a pasteles y té de hierbas. Por la mañana llegó un mensaje de una clienta habitual. Cancelaba su pedido por el retraso. Veronique bajó a la cocina a preparar café. Úrsula la recibió con su delantal nuevo. He decidido hacer una gran limpieza. ¿Te importa si ordeno la despensa? Hay tantas cosas innecesarias. Veronique subió en silencio a su habitación. En el taller abrió el portátil. Tenía que responder a las cartas de los clientes, actualizar el catálogo y recopilar nuevas recetas. Abajo volvían a oírse voces. Empezaba otra clase. En el desayuno del domingo, Úrsula extendió el periódico sobre la mesa y señaló con el dedo el titular sobre la caída de los índices bursátiles. ¿Te imaginas lo que está pasando? La pobre Catherine lo ha perdido todo. A ella y a su marido los van a desahuciar de su piso.
Veronique levanta la vista de su taza de café. No sabía mucho de la hermana de su marido, trabajaba como agente de bolsa y estaba casada con un comentarista deportivo. ¿Quizá les vendría bien algo de ayuda? Úrsula miró a su hijo. Tienes mucho espacio. Kurt dudó. Tendré que consultarlo con Veronique. ¿Qué hay que consultar? Mi propia hermana va a acabar en la calle. Aquella tarde, Catherine y su marido aparecieron en la puerta con sus maletas. Úrsula corrió a abrazar a su hija, lamentando la injusticia de la vida. Veronique se fijó en el caro bolso de Catherine y en una maleta nueva. Parecían demasiado presentables para estar en bancarrota. No estaremos aquí mucho tiempo, le aseguró Catherine mirando alrededor de la casa. Solo hasta que encontremos un nuevo piso. Úrsula ya las guiaba escaleras arriba. Os he encontrado una habitación preciosa. Es grande, luminosa, con baño privado. Veronique se quedó helada. Era su taller. Intentó oponerse, pero Kurt le apretó la mano. Cariño, es solo temporal. Puedes trabajar en otro sitio. ¿Y dónde sería eso? Pues, hay una habitación libre en el sótano. Te ayudaré a moverlo. Pasaron los 2 días siguientes trasladando equipos, estanterías de cosméticos e ingredientes. El sótano era húmedo, con una pequeña ventana en el techo. Veronique colocó los tarros, intentando organizar el espacio, pero seguía faltando luz y aire. En el piso de arriba, Catherine y su marido se instalan en el antiguo taller. Habían traído un televisor enorme, material deportivo y muebles de lujo. La habitación se convirtió rápidamente en algo entre un bar deportivo y una oficina de bolsa. Monitores por todas partes, gráficos, estadísticas deportivas. Por las noches, la casa se volvía ruidosa. El marido de Catherine comentaba los partidos. Ella, las operaciones bursátiles por teléfono. Pedían comida a domicilio, cenaban hasta tarde con alcohol. Necesitamos relajarnos después del estrés, explica Catherine. ¿Te das cuenta de que hay tanto que perder? Una mañana, Veronique descubrió una gotera en el sótano. Algunas cajas de productos acabados estaban empapadas, las etiquetas estropeadas. No es para tanto, dijo Kurt. Puedes encargar unas nuevas. ¿Con qué dinero? Perdí la mitad de mis pedidos mientras nos mudábamos. Quizás sea una señal de que ha llegado el momento de buscar un trabajo en condiciones. Veronique no contestó. Subió las escaleras y oyó a Catherine hablando por teléfono. Sí, cariño, ¿te imaginas haciendo cremas en el sótano? Es como una bruja medieval. Por la noche, Úrsula reunió a todos para una cena familiar. Catherine habló de sus planes. Por supuesto, estas son dificultades temporales. Ya he estudiado varias opciones de inversión prometedoras. ¿Y las deudas? Preguntó Veronique. ¿Qué deudas? Catherine se rió. Solo tenemos un pequeño desfase de tesorería. Pronto mejorará. Después de cenar, Veronique bajó al sótano. A la tenue luz de la única lámpara, intentó salvar las cajas empapadas de productos. En el piso de arriba se oían risas. La familia estaba viendo un partido deportivo. Una semana después, Catherine encargó muebles nuevos. Los de la mudanza arrastraron las cajas por la casa, dejando huellas en el suelo. Ante el comentario de Veronique, solo se encogió de hombros. No podemos vivir como en un refugio nocturno. Su marido había instalado unos altavoces enormes y ahora veía los partidos con sonido de estadio. Cuando Veronique le pidió que lo bajara, él se sorprendió. ¿Cuál es el problema? ¿No puedes ver ya la tele? Por la noche les oía discutir en el piso de arriba. Catherine gritaba sobre las malas apuestas, su marido ponía excusas. Luego se reconciliaban, ponían música y volvían a divertirse hasta el amanecer. El sótano estaba cada vez más húmedo. Veronique compró un calefactor, pero no sirvió de nada. Había moho en las paredes y los frascos de hierbas se humedecían. Los clientes se quejaban de la calidad de los productos. Un día encontró a Catherine en su habitación, probándose un vestido del armario de Veronique. Lo siento, no pensé que te darías cuenta.
Tengo que ir a una reunión con inversores y toda mi ropa está en la tintorería. Veronique cogió el vestido en silencio y se marchó. En el sótano, se sentó a la mesa, encendió una lámpara y empezó a contar sus pérdidas. Con los nuevos inquilinos, sus ingresos se habían reducido a la mitad. Ya no podía trabajar de noche. El ruido del piso de arriba le impedía concentrarse. Durante el día, las clases de canto de Úrsula interferían. Por la noche, intenta hablar con su marido. Kurt, tenemos que hacer algo. No puedo trabajar así. Otra vez con lo mismo, ¿no? Es mi familia, tienen problemas. No puedes tener paciencia. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? No seas tan dramático. Catherine se recuperará pronto, está bien conectada. Había ratones en el sótano. Veronique encontró señales de ellos cuando estaba clasificando las cajas de hierbas. Hubo que tirar parte de las existencias. Los pequeños roedores habían mordisqueado los envases y estropeado las materias primas. Colocó trampas, pero eso no resolvió el problema principal. La bodega no era apta para la producción de cosméticos. Por la mañana, recogió los restos de los materiales estropeados para enseñárselos a su marido. Kurt se estaba preparando para ir a trabajar, terminando apresuradamente su café en la cocina. Mira en qué se ha convertido mi taller. Es imposible trabajar aquí. Miró la caja. Compra recipientes de plástico y llama al servicio de fumigación. No son los contenedores, es la humedad, el moho, la falta de ventilación. No es como si estuvieras haciendo cosméticos en tu dormitorio. La voz de Catherine llegó desde las escaleras. Hablando de cosméticos, he estado estudiando el mercado, hay una gran tendencia hacia lo natural. Podríamos ampliar la producción y atraer inversores. Bajó a la cocina en bata de seda, se sirvió un café. Sigo teniendo contactos en los círculos empresariales. ¿Quiere que le presente a las personas adecuadas? Veronique negó con la cabeza. Gracias, pero prefiero trabajar sola. Vamos. Catherine puso los ojos en blanco. Hoy en día no puedes sentarte en un sótano y pegar etiquetas a mano. Hay que pensar a lo grande. Kurt asintió. Catherine tiene razón. Podrías ganar mucho más dinero. Veronique salió en silencio de la cocina. Encendió la calefacción del sótano para intentar secar un poco el aire. Se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Tenía que responder a los correos de los clientes. Se oían voces en el piso de arriba. Úrsula había empezado su clase de canto matutina. Una hora más tarde, Catherine bajó al sótano. He esbozado un plan de negocio. Mira, primero tenemos que cambiar de marca. El nombre es demasiado sencillo. Necesitamos algo francés. Puso impresiones brillantes sobre la mesa. Aquí, sobre este embalaje, y definitivamente una sala de exposición en el centro de la ciudad. No voy a cambiar el concepto. ¿Quién necesita tu concepto? Se trata de una imagen bonita y un marketing adecuado. Por la noche, se celebró un consejo de familia. Catherine presentó su plan para el negocio. Úrsula, atónita, mirando fotos de boutiques de moda. El marido de Catherine se ofreció a rodar un anuncio. Aún tiene contactos en televisión. Imagínate, una chica guapa saliendo de un balneario con la piel resplandeciente. Veronique se quedó en silencio, contemplando las fantasías de los demás sobre su negocio. Ya habían dividido su negocio, planeado su futuro sin pedirle su opinión. Por la noche no podía dormir. Kurt roncaba a su lado y ella se quedaba mirando el techo. Arriba se oía música. Catherine y su marido estaban de fiesta otra vez. Por la mañana descubrió que alguien había estado revisando sus recetas. El cuaderno no estaba bien, algunas páginas estaban arrugadas. Solo quería entender los ingredientes, admitió Catherine. Necesitamos saber qué vamos a vender a los inversores. ¿Nosotros? Yo no acepté cooperar. No seas tan egoísta. Somos una familia. Deberíamos ayudarnos mutuamente. A la hora de comer, llegó un hombre con un traje caro. Catherine lo llevó por la casa mostrándole las instalaciones de producción. Veronique escuchó un fragmento de conversación. Por supuesto,
Las cosas tienen que cambiar, pero el potencial está ahí. Por la noche, intenta hablar de nuevo con Kurt. Se meten en mis asuntos sin preguntar. Leen mis notas, traen gente. Catherine quiere ayudar. Tiene mucha experiencia en los negocios. ¿El tipo de experiencia que la llevó a la bancarrota? No exageres. Ella estaba en una situación difícil. ¿Y yo? ¿En qué situación me encontré? Kurt suspiró. Mira, son mi familia. Ahora mismo es difícil para ellos. ¿De verdad es tan difícil hacer concesiones? Por la mañana, Veronique encontró una carpeta de documentos en la mesa del sótano. Un acuerdo de empresa conjunta en el que ella iba a tener el 10% de las acciones. El resto se dividiría entre los Video. Subió las escaleras. Catherine y Úrsula estaban sentadas en la cocina discutiendo el diseño de una etiqueta. Algo aireado, romántico. Y sin duda una fuente francesa. Veronique puso la carpeta sobre la mesa. Ni hablar. Pero si hemos trabajado mucho, dijo Catherine indignada. Hemos encontrado inversores, hemos trazado estrategias. Es mi negocio, no es tu negocio. ¿Qué negocio?, resopló Úrsula. ¿Un taller artesanal en el sótano? Veronique bajó a su habitación y encendió la calefacción. Se sentó en su escritorio, intentando concentrarse en su trabajo. De arriba llegaban voces. La familia discutía sobre su ingratitud. Una chica con el pelo rosa y una enorme mochila a sus espaldas estaba en el umbral de la puerta. Junto a ella había cajas etiquetadas como equipo de laboratorio. «Soy Whitney», dijo tendiéndole la mano, «la sobrina de Kurt. Tía Úrsula me ha dicho que no te importaría que me quedara aquí un tiempo, mientras dura la investigación». Toda la familia estaba ya reunida en el salón. Úrsula abrazaba a su nieta, Catherine hablaba del futuro de la neurobiología, el marido de Carl cargaba cajas. Whitney está estudiando los efectos de las ondas sonoras en la actividad cerebral, anunció Úrsula con orgullo. Necesitaba un lugar tranquilo para experimentar. Veronique miró a su alrededor. La casa ya estaba a reventar por el número de ocupantes. La única habitación libre era su despacho, donde guardaba documentos y celebraba reuniones en línea con sus clientes. ¿Dónde iba a trabajar? En tu despacho, claro, respondió Úrsula. En realidad no lo necesitas. Al anochecer el despacho se había convertido en un laboratorio improvisado. Había instrumentos, monitores y sensores de todo tipo por todas partes. En la pared aparecía el programa del experimento. 6 meses de investigación. Estaré muy tranquilo, prometió Whitney. Solo un ordenador y un par de grabadoras de ondas cerebrales. A la mañana siguiente, la casa se llenó de nuevos sonidos. A las familiares vocalizaciones de Úrsula y las retransmisiones deportivas se unió el monótono zumbido de los equipos. Whitney resultó ser una lechuza. Trabajaba de noche, cuando el cerebro es más receptivo a las vibraciones sonoras. Veronique bajó al sótano, intentando esconderse del ruido. Ahora era el único lugar donde podía trabajar, salvo por los ratones y la humedad. Pero incluso aquí se oían los sonidos de los experimentos. Durante la comida, Whitney habló de su investigación. Hablaba deprisa, agitando el tenedor. Verá, ciertas frecuencias de sonido pueden cambiar la estructura de las conexiones neuronales. He desarrollado una técnica especial. Úrsula escuchó con admiración. Catherine se ofreció a buscar inversores para el proyecto. Kurt estaba orgulloso de su talentosa sobrina. Por la tarde, Veronique subió a su antiguo despacho a recoger unos documentos. Whitney estaba sentada con los auriculares puestos, mirando el monitor. Unos gráficos parpadeaban en la pantalla. ¿No podías al menos apagar los aparatos por la noche? Ese zumbido... Lo siento, pero no puedes. El experimento requiere una monitorización continua. Ciencia, ¿sabes? En el dormitorio, Veronique se quitó los tapones para los oídos. Ahora solo dormía con ellos. Kurt hacía tiempo que se había acostumbrado al ruido y roncaba tranquilamente a su lado.
Abajo sonaba música de la fiesta de Catherine. Desde arriba zumbaban los electrodomésticos. Por la mañana, descubrió que alguien se había llevado su portátil. Los archivos de los estados financieros estaban abiertos en el escritorio. «Fui yo», admitió Whitney. Quería calcular la correlación entre sus ventas y las fases de la luna. Resultó ser interesante. Veronique cogió el portátil en silencio. Intentó trabajar en el sótano, pero el ruido le impedía concentrarse. Ahora los sonidos atacaban desde todos los lados. Experimentos desde arriba, voces desde abajo, retransmisiones deportivas desde el otro lado. Por la noche llegaron los amigos de Whitney, jóvenes científicos de ojos ardientes. Se instalaron en el salón, discutiendo sobre física cuántica, bebiendo bebidas energéticas y jugando a juegos científicos. Úrsula les llevó tarta. Catherine se unió a la discusión sobre la teoría de cuerdas. Veronique estaba sentada en su dormitorio intentando preparar un nuevo catálogo de productos. Detrás de la pared, Whitney registraba las lecturas de los instrumentos y tarareaba algo para sí misma. Su equipo emitía un zumbido constante. El fin de semana, Whitney había traído de algún sitio un aparato enorme que parecía un escáner médico. «Es para visualizar la actividad cerebral», explicó. «¿Puedo ponerlo en el salón?» «No», dijo Veronique con firmeza. «Pero necesito espacio para el experimento. La ciencia no puede esperar». Al anochecer, el aparato estaba en el salón. Úrsula ayudó a instalarlo, maravillada por el progreso de la ciencia moderna. Kurt asignó dinero para comprar más equipo. Veronique vio cómo su casa se convertía en una loca mezcla de laboratorio científico, sala de conciertos y bar deportivo. Cada rincón estaba ocupado por las cosas de otros, los intereses de otros, las vidas de otros. Por la noche bajó a la cocina a beber agua. Las luces del salón estaban encendidas. Whitney estaba realizando otro experimento. Una de sus amigas científicas dormía en el sofá. Se oían risas en la habitación de Catherine. Ella y su marido estaban viendo el partido nocturno. Los ratones crujían en el sótano. Veronique se quedó hasta tarde en el sótano. Tenía que terminar un nuevo lote de cremas. Cuando subió, oyó voces en el salón. La familia se había reunido para otro consejo sin llamarla. «Es una completa inepta para llevar un negocio», dijo Catherine. «¿Has visto su contabilidad? No hay contabilidad, todo está en sus rodillas». «Y sus recetas son tan frívolas», dijo Úrsula. «Hierbas, aceites. Necesitamos algo moderno, con base científica». «Conozco a un tecnólogo de la industria espacial», intervino Whitney. «Él puede elaborar las fórmulas». Veronique se quedó paralizada en la escalera. A través de la puerta entreabierta pudo ver a Catherine extendiendo unos papeles sobre la mesa. «Aquí he esbozado un plan de reorganización. Primero tenemos que hacer una auditoría, identificar todos los activos. Luego registraremos una nueva entidad legal». «¿Estaría de acuerdo?», preguntó Kurt. «Cariño, es tu mujer. Explícale que nos preocupamos por su futuro. No puedes seguir haciendo nata en el sótano para siempre». Úrsula cogió la mano de su hijo. Puedes ver que está completamente retraída, no habla con nadie. Solo se sienta entre sus tarros. «Porque tú la echaste de su propia casa», murmuró Veronique para sus adentros. «Y sus quejas constantes», continuó Úrsula. «Es ruidoso, está abarrotado». «Bueno, ya nos ocuparemos de eso más tarde», interrumpió Catherine. «Ahora lo principal es acceder a las finanzas. He hablado con mi abogado». Veronique subió tranquilamente a su dormitorio. Los fragmentos de la conversación le rondaban por la cabeza. Planeaban quitarle su negocio, un negocio al que había dedicado 5 años de su vida. Por la mañana, consultó su correo electrónico. Alguien estaba revisando los correos electrónicos. Los mensajes no leídos estaban marcados como leídos. Había nuevos archivos en su carpeta, modelos de contratos, algunas propuestas comerciales. Durante el desayuno, Catherine discute con Úrsula el nuevo diseño del envase como si nada.
Necesitamos algo de primera calidad, en negro y dorado. Y un logotipo más grande, asintió Úrsula. Ahora parece una tienda de pueblo. Veronique se tomó el café en silencio. Ya lo habían decidido todo por ella. Nueva marca, nuevas recetas, nueva producción. No quedaría nada personal de su negocio, solo un bonito envoltorio y un nombre sonoro. Por la tarde, un hombre vestido de riguroso traje llegó a la casa. Catherine le hizo pasar al salón, cerrando la puerta con fuerza. Una hora más tarde se marchó, dejando una gruesa carpeta con documentos. Por la noche, Veronique comprobó su cuenta bancaria. Alguien había intentado entrar en ella varias veces. El sistema enviaba notificaciones de intentos de acceso fallidos. Bajó al sótano y sacó una vieja caja de documentos. Papeles fundacionales, primeras recetas, testimonios de clientes, toda la historia de su negocio. Se sentó en su escritorio y encendió la lámpara. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Llamaron a la puerta. Era Kurt. Hoy has estado muy callada. Es que tengo mucho trabajo. Escucha, Catherine y yo estuvimos hablando. Ella quiere ayudarte con tu negocio. ¿Ayudar o llevárselo? ¿De qué estás hablando? Es una profesional con mucha experiencia. ¿La misma experiencia que la llevó a la quiebra? Kurt suspiró. Estás siendo demasiado cínico. Somos una familia. Queremos lo mejor. Veronique permaneció en silencio. Familia. Era una palabra extraña. Se había convertido en un arma con la que la acorralaban. Hazlo porque somos una familia. Ten paciencia porque somos familia. Deja tus asuntos porque somos familia. Por la noche, volvió a oír voces en el salón. Catherine estaba al teléfono. Sí, el abogado ha preparado los documentos. Solo necesito que ella firme. No, aún no lo sabe. Cree que solo queremos ayudarla. Por supuesto, será legal. Veronique yacía en la oscuridad, mirando al techo. Los instrumentos de Whitney zumbaban detrás de la pared. Se oyeron risas en el piso de abajo. El marido de Catherine estaba viendo otro partido. En algún lugar de la casa sonaba música. Úrsula se preparaba para las clases de mañana. Sacó el móvil y abrió una carpeta de fotos. Aquí estaba su primer taller, una habitación luminosa con vistas al jardín, los primeros tarros de crema, las primeras etiquetas, los primeros clientes satisfechos. Todo esto podía desaparecer a voluntad de personas que ni siquiera se daban cuenta de lo que querían privarla. Por la mañana, Veronique descubre que alguien ha esparcido sus hierbas. Las bolsas estaban abiertas y el contenido revuelto. Las etiquetas con los nombres, lavanda, manzanilla, salvia, estaban tiradas en el suelo del sótano. La limpieza y clasificación llevó horas. A la hora de comer, llegó un correo electrónico de una clienta habitual. Cancelaba un gran pedido. Por desgracia, la calidad del último lote deja mucho que desear. El olor ha cambiado, la consistencia no es uniforme. Veronique sacó muestras del producto. Efectivamente, algo iba mal. Había preparado las cremas según sus recetas, pero el resultado era extraño. Era como si alguien hubiera sustituido los ingredientes o cambiado las proporciones. Durante la cena intentó hablar con su marido, pero Kurt estaba absorto en la historia de Catherine sobre una nueva y prometedora inversión. Úrsula discutió su horario de clases con Whitney. Ahora daba clases de canto justo en el salón donde estaba el piano. Al día siguiente, el sitio web de la tienda dejó de funcionar. El administrador del sistema informó de un intento de pirateo. Alguien intentaba acceder a la base de datos de clientes. La recuperación duró 3 días, durante los cuales se cancelaron varios pedidos. El sótano volvió a mostrar signos de presencia ajena. La carpeta de recetas había sido reordenada y algunas páginas estaban arrugadas. Los tarros de productos acabados habían cambiado de contenido. Alguien los había abierto y añadido algo. Veronique había instalado una cámara de videovigilancia, pero un día después se apagó misteriosamente. Whitney supuso que se debía a los campos electromagnéticos de su equipo. Cada vez llegaban más cartas de cancelación de clientes.
Algunos se quejaban de retrasos en las entregas, otros de cambios en la calidad, otros simplemente cancelaban pedidos sin dar explicaciones. Una mañana sorprendió a Catherine frente al ordenador en el sótano. Solo quería echar un vistazo a la base de datos de clientes, explicó. Quizá algunos de ellos se interesen por mis proyectos de inversión. Veronique cambió todas las contraseñas, pero una semana después descubrió que alguien volvía a entrar. Aparecieron cartas en el correo que ella no había enviado, algunas ofertas comerciales, listas de precios. La casa era cada vez más incómoda. Kurt se quedaba hasta tarde en el trabajo y cuando llegaba a casa, iba directamente a ver a su madre o a su hermana. Se sentaban en el salón durante horas, discutiendo algo en voz baja. Cuando aparecía Veronique, la conversación se interrumpía. Una noche bajó a la cocina y oyó a Úrsula al teléfono. Sí, el abogado está preparando los documentos. Debemos actuar con rapidez antes de que se dé cuenta. Al día siguiente, el cuaderno con los registros de los vendedores había desaparecido. Veronique lo buscó toda la tarde, pero fue en vano. En el correo, sin embargo, encontró cartas a nuevos proveedores. Alguien había negociado grandes envíos de materias primas en su nombre. Kurt dormía en su despacho cada vez más a menudo, explicando que tenía trabajo urgente que hacer. Pero un día Veronique vio por casualidad en su teléfono una correspondencia con su hermana. Necesitamos un poco más de tiempo. Pronto estará todo listo. Los ratones habían reaparecido en el sótano. Estaban estropeando los envases, royendo las cajas de productos acabados. Veronique compró nuevas trampas, pero desaparecieron misteriosamente. Whitney ofreció su ayuda. Tengo un dispositivo especial que repele a los roedores con ultrasonidos. Un día después de instalar el dispositivo, todo el lote de cremas se estropeó. Olían raro y se separaron. Whitney se encogió de hombros. Probablemente un efecto secundario de las ondas sonoras. Por la noche, Veronique oyó a la familia hablar de sus asuntos. Está claro que no le va bien, dice Catherine. Los clientes se van, la calidad baja. Tenemos que salvar el día antes de que sea demasiado tarde, coincide Úrsula. Quizá deberíamos hablar con ella, preguntó Kurt. No, es demasiado testaruda. Tendremos que proceder según lo previsto. Aquella noche, Veronique permaneció sentada en el sótano durante largo rato, revisando los materiales que habían sobrevivido. 5 años de trabajo, cientos de clientes satisfechos, sus propias recetas. Todo se desmoronaba ante sus ojos. Y lo peor de todo es que no podía confiar en nadie, ni siquiera en su marido. Por la mañana llegó otra carta de cancelación. La clienta escribió que había encontrado impurezas extrañas en la crema. Veronique comprobó el resto del lote. Efectivamente, había algunos copos flotando en los tarros. Sube las escaleras. En el salón, Catherine hablaba por teléfono con otro inversor. Úrsula se preparaba para su clase de canto. Whitney ajustaba sus instrumentos. Kurt se preparaba para ir a trabajar, terminando apresuradamente su café. Nadie miraba en su dirección. Nadie se dio cuenta de cómo iba perdiendo poco a poco todo lo que había construido a lo largo de los años, o fingían no darse cuenta. La invitación a la cena familiar vino de Úrsula, que se encargó personalmente de llamar a todos los compañeros para informarles de una conversación importante. Veronique observaba los preparativos desde su sótano. Su suegra estaba preparando algo festivo, a juzgar por los olores. A la hora convenida, todos se reunieron alrededor de la mesa. Catherine acudió en pleno desfile con un nuevo estilo. Su marido, por primera vez en mucho tiempo, llevaba traje en lugar de su chándal habitual. Whitney incluso se quitó los auriculares y guardó el portapapeles. Kurt parecía desacostumbradamente serio. Úrsula se afanó con los platos. He hecho tu tarta favorita, Kurt, y el pato de tu abuela. Veronique observó el espectáculo en silencio. Su bolsa de viaje estaba junto a su silla. Entonces,
comenzó Catherine cuando todos estuvieron sentados. Estamos aquí para discutir un asunto importante. Se trata del futuro de nuestra familia. Sacó una carpeta con papeles. He preparado un plan para reorganizar el negocio. Vamos a crear una nueva empresa con una estructura de gestión moderna. Whitney se encargará de la parte científica, yo me ocuparé de las finanzas. Úrsula ayudará con la promoción, tiene grandes contactos en la ciudad. ¿Y mi papel?, preguntó Veronique. Seguirás siendo el director de tecnología. Harás lo que más te gusta, desarrollar recetas, solo que en un laboratorio profesional en lugar de un sótano. Úrsula estaba sirviendo la sopa. Cariño, estamos tratando de hacerlo mejor. Tienes mucho talento, pero no sabes llevar un negocio. He encontrado inversores, continuó Catherine. Están dispuestos a poner mucho dinero. ¿Te imaginas? Producción propia, una red de tiendas. ¿Están listos los documentos? Veronique rebuscó en su bolso. Sí, nuestro abogado lo ha preparado todo. Quedan los trámites. Veronique sacó una carpeta. Yo también tengo los documentos. La venta de la casa. Se hizo el silencio en la mesa. Úrsula se quedó inmóvil con un cucharón en la mano. Catherine se detuvo a medio camino. ¿Qué venta? Kurt fue el primero en darse cuenta. Es nuestra casa. No, es mi casa. Es de mi padre. Y esta mañana he firmado la escritura para venderla. No puedes, exhaló Úrsula. Vivimos aquí. Puedo. Ya lo he hecho. Catherine cogió los papeles. Debe haber algún error. Tenemos que llamar a un abogado. No hace falta. Es legal. Tienes 2 semanas para mudarte. Úrsula se desplomó en su silla. Kurt, díselo. No puede hacernos esto. Pero Kurt permaneció en silencio, mirando fijamente su plato. Whitney hizo girar nerviosamente el tenedor entre sus manos. El marido de Catherine cogió la botella de vino. ¿Qué pasa con el negocio? ¿El plan de desarrollo? Catherine seguía aferrada a su carpeta. El negocio seguirá siendo mío, tal como estaba. Pero hemos trabajado tanto, empezó Úrsula. ¿Trabajado en qué? ¿En quitarme el trabajo de mi vida? ¿O en convertir mi casa en un callejón? Se levantó de la mesa. No hace falta que me acompañes. Conozco la salida. Veronique subió al dormitorio y empezó a recoger sus cosas. En el piso de abajo se oyen voces. La familia habla de lo ocurrido. Algunos lloraban, otros gritaban, otros llamaban a un abogado. Llamaron a la puerta. Era Kurt. ¿De verdad lo hiciste? Sí, pero ¿por qué? Intentábamos ayudar. ¿Ayudar? Acabas de decidir quitarme todo lo que tengo. Mi casa, mi negocio, incluso mi poder de decisión. Somos familia. No, Kurt, eso no es lo que hace la familia. Cerró la maleta. Tienes 2 semanas. Entonces otras personas vivirán aquí. Abajo, Catherine gritaba al teléfono sobre un trato ilegal. Úrsula se lamentaba de ingratitud. Whitney recogía sus electrodomésticos. Veronique bajó al sótano por última vez. Se sentó en su escritorio, encendió la lámpara. Sacó el teléfono, abrió una fotografía. Una habitación luminosa con vistas al jardín, su primer taller. Pronto volvería a trabajar en una habitación igual de luminosa, sin ruidos, sin consejos ajenos, sin traiciones. El pequeño piso que Veronique alquiló en las afueras de la ciudad olía a pintura fresca. Ordenó las estanterías, colocó el equipo que había traído del sótano. La ventana daba a un patio tranquilo donde viejos arces creaban una sombra acogedora. Ya había macetas de hierbas en el alféizar, el comienzo de una nueva colección. El agente inmobiliario le había mostrado varias opciones, pero esta era perfecta. Primera planta de una casa antigua, entrada independiente, vecinos decentes. El propietario, un anciano profesor, aceptó de inmediato un pequeño taller en el piso. En la casa vieja, mientras tanto, las pasiones se cocían a fuego lento. Catherine trajo a 2 abogados que se pasaron horas estudiando los documentos de la venta. Úrsula llamó a sus conocidos influyentes. Whitney se dedicó a estudiar la ley sobre los derechos de los inquilinos. Veronique venía una vez al día,
recogiendo cosas y materiales en pequeñas tandas. Intentaba aparecer cuando no había nadie en casa, pero un día se topó con Kurt en el pasillo. «No vas a cambiar de opinión, ¿verdad?», preguntó él. «No. ¿Qué debo hacer?». «Tú decides. Ya eres mayorcito». El nuevo taller empezó a funcionar poco a poco. Veronique actualizó la página web, envió cartas a los clientes con la nueva dirección. Muchos se alegraron de que volviera la calidad habitual de los productos. Una mañana encontró en el correo una carta de un abogado desconocido. Se ofrecía a discutir un acuerdo. La familia estaba dispuesta a comprar la casa a precio de mercado. Veronique borró la carta sin leerla. Comenzó el caos de la mudanza a la vieja casa. Catherine revoloteaba entre los agentes inmobiliarios tratando de encontrar un lugar adecuado para vivir. Úrsula empaquetaba sus innumerables pertenencias, lamentándose de ingratitud. Whitney desmontaba equipos, dejando caer de vez en cuando algo pesado. Kurt venía a casa cada vez con menos frecuencia. Dormía en la oficina explicando que tenía trabajo urgente que hacer. Pero un día Veronique lo vio por casualidad en un café. Estaba sentado solo, con la mirada perdida en el vacío. El nuevo taller era cada vez más acogedor. Veronique compró una mesa cómoda, colgó estanterías para los productos acabados. En la tranquilidad, le volvió la inspiración y empezó a elaborar nuevas recetas. Se enteró por viejos conocidos de que la familia tramaba una venganza. Catherine amenazó con demandar. Úrsula difundió rumores sobre la calidad de los productos. Whitney sugirió una inspección sanitaria. Pero todo parecía tan pequeño e insignificante. No había lugar para intrigas ni manipulaciones en esta nueva vida. Olía a hierbas y aceites esenciales, el sol dibujaba dibujos en el suelo de madera, y los únicos sonidos eran el susurro de las hojas al otro lado de la ventana y el silencioso zumbido del extractor. Una noche llamaron a la puerta. Era la casera. Había traído hierbas de su huerto. Pensé que podrían ser útiles para sus cremas. Tomaron té y hablaron de las propiedades de las plantas. La anciana maestra resultó ser una aficionada a la herboristería y preguntó por las recetas con interés. Mientras tanto, en la vieja casa habían empezado las reformas y los nuevos propietarios se preparaban para mudarse. Veronique pasa de vez en cuando con el coche y observa los escombros en la puerta. Los obreros sacaban los muebles viejos, cambiaban las ventanas, pintaban las paredes. Catherine seguía intentando hacer algo al respecto. Escribía cartas airadas, amenazaba con demandar, ofrecía compromisos. Úrsula llamaba a los clientes para ponerlos en contra de Veronique. Whitney publicó largos textos de denuncia en las redes sociales. En el nuevo taller, la vida siguió como siempre. Veronique recibió sus primeros pedidos de recetas actualizadas. Los clientes escribían críticas muy favorables y recomendaban sus productos a sus amigos. Una mañana encontró una caja con sus antiguas notas y fotos en la puerta de su casa. Kurt las había dejado de un día para otro. Ella reconoció su letra en la nota. «Pensé que deberías quedarte con esto». Faltaban 3 días para el desahucio. La vieja casa era un caos. Cajas, muebles rotos y basura por todas partes. Catherine y su marido ya se habían mudado y habían encontrado un piso en otro barrio. Whitney había trasladado el equipo al laboratorio de la universidad. Úrsula empaquetó sus últimas pertenencias, lamentándose sin cesar. En el nuevo taller, Veronique preparaba otro lote de cremas. Los arces crujían junto a la ventana, las hierbas crecían en el alféizar y el aroma de los aceites esenciales flotaba en el aire. No era como su antiguo y lujoso taller con vistas al jardín, pero aquí se sentía como en casa. Aquí nadie intentaba decirle cómo vivir su vida. Nadie se entrometía en sus asuntos. Nadie traicionaba su confianza. Sonó el timbre y Úrsula se plantó en el umbral del nuevo taller. Entró sin esperar invitación y recorrió la estancia con su característica mirada inquisitiva. «Así que ahora te escondes aquí. ¿No te da vergüenza?».
Veronique siguió trabajando sin apartar los ojos de la mesa. Estaba mezclando los aceites para una nueva tanda de cremas, tratando de ignorar al intruso. Kurt no encuentra su sitio, está desplomado, no puede dormir, y tú te acomodas aquí como si nada. Úrsula recorrió la habitación, tocando las estanterías con el dedo. ¿Realmente valía la pena destruir a la familia? ¿Para qué? Por el bien de esta guarida. Veronique cerró en silencio el tarro de crema, lo etiquetó. Podemos arreglarlo. La voz de Úrsula se hizo congraciadora. Catherine ha encontrado excelentes abogados. Dicen que el acuerdo puede ser impugnado. Volvió a sonar el timbre. Ahora venía Catherine, con una carpeta de documentos bajo el brazo. He intentado llamarte. ¿Por qué no contestas? Extendió los papeles sobre la mesa. Toma, échales un vistazo. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Compraremos la casa a precio de mercado. Puedes quedarte en el taller. Y seguiremos trabajando juntos, dijo Úrsula, como una familia. Veronique empezó a recoger sus herramientas. Tenía una cita con un cliente dentro de una hora. ¿No te das cuenta de lo que pides? La voz de Catherine se volvió acerada. Aún tengo contactos. Una llamada y te harán una auditoría. Sanidad, Hacienda, los bomberos. O puedo hablar a mis alumnos de la calidad de tus productos, apoyó Úrsula. ¿Sabes lo rápido que se extienden los rumores? Por la noche, Kurt llamó. Hablaba en voz baja como si temiera que le oyeran. Quizá deberíamos aceptar su oferta. No se echarán atrás. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres? Ia, no sé. Es todo tan confuso. Al día siguiente recibí una carta de un abogado, una larga lista de reclamaciones y amenazas de acciones legales. Luego llamó un periodista, preguntando por el conflicto familiar. Verónica apagó el teléfono y se sumergió en su trabajo. Pero ni siquiera aquí, en su nuevo santuario, podía escapar a la incesante presión. Whitney le envió un mensaje de texto. ¿Sabes? Podría escribir un estudio sobre los peligros de los cosméticos caseros, con cálculos científicos y datos experimentales. Catherine empezó a enviar cartas a los clientes, ofreciendo mejores productos a precios asequibles. Úrsula recorrió a los vecinos contando una conmovedora historia sobre una nuera desagradecida. Kurt estaba entre dos fuegos. De día trabajaba en la oficina. Por la tarde escuchaba los reproches de su madre y su hermana. Por la noche escribía largos mensajes a Veronique, que borraba antes de enviarlos. Un día llegó al taller, demacrado, con ojeras. Intenté convencerles, pero no me escucharon. Dicen que traicionó a su familia. ¿Tú qué crees? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Volvió a sentarse en su silla, mirando los frascos de hierbas. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? En aquella feria. Estabas tan entusiasmada hablando de tus cremas. Me acuerdo. ¿Y qué cambió? Todo cambió. Tú, yo, nuestra vida. El timbre volvió a sonar. Otra visita de huéspedes no invitados. Kurt se estremeció. Tengo que irme. No deben saber que estoy aquí. Se marchó y Veronique se quedó sola con otra ronda de amenazas y manipulaciones. Catherine agitó unos papeles. Úrsula presionó para que se apiadaran de ella. Whitney elaboró teorías conspiratorias. Por la noche llegó un mensaje de Kurt. Lo siento, debería haberte protegido, pero no pude. Ella no respondió. Guardó el teléfono en el cajón de su escritorio y volvió al trabajo. Los arces crujían junto a la ventana. El aceite para una nueva tanda de cremas se calentaba en la cocina. Las hierbas y las infusiones esperaban en las estanterías. Esta era su vida, su negocio, su elección, y ninguna amenaza podría cambiarlo. En el buzón, Veronique encontró un extraño sobre sin remitente. Dentro había una pila de documentos, extractos bancarios, contratos, correspondencia comercial. Una nota con letra desconocida decía: «Deberías ver esto». Lo primero que llamó la atención fueron las cantidades. Enormes transferencias de las cuentas de acciones de Catherine a algunas empresas en paraísos fiscales.
Después venían cartas de inversores enfadados exigiendo la devolución de su dinero. Luego estaban los documentos de cierre de varias empresas registradas como sociedades pantalla. Veronique extendió los papeles sobre la mesa. La historia de la quiebra de Catherine no era en absoluto como la habían presentado. No había malas inversiones ni riesgos de mercado, sino una estafa bien planeada. Llamaron a la puerta y un hombre vestido con un elegante traje se plantó en el umbral. Me llamo William Clark. Represento a un grupo de inversores que se han visto perjudicados por las acciones de su cuñada. Sacó una tarjeta de visita. Hemos estado siguiendo las actividades de la SRA Warren durante algún tiempo. Por desgracia, aún no podemos presentar cargos formales. Es demasiado buena cubriendo sus huellas. Había más documentos en su maletín. Esquemas de lavado de dinero, informes falsificados, contratos falsos. Un sofisticado esquema piramidal donde el dinero de los nuevos inversores se usaba para pagar a los antiguos. Cuando el esquema comenzó a colapsar, ella simplemente desapareció con el dinero. Ahora, aparentemente, estaba planeando una nueva estafa. Veronique recordó los planes que Catherine había propuesto para su negocio: atraer inversores, crear una nueva empresa, ceder la gestión financiera. William asintió. Exacto. Está buscando una nueva plataforma para sus maquinaciones. Su negocio podría haber sido la tapadera perfecta. Dejó su tarjeta y se marchó, llevándose los documentos. Pero Veronique ya había hecho fotos con su teléfono. Por la tarde, fue a la antigua casa. Tenía que recoger las últimas cosas. En el salón se encontró con el consejo familiar. Catherine discutía acaloradamente con su madre, agitando papeles. «Oh, llegas justo a tiempo». Úrsula sonrió tensa. Estábamos hablando del futuro del negocio. Catherine extendió tablas y gráficos sobre la mesa. «Mira, he encontrado nuevos inversores. Están dispuestos a invertir mucho dinero». ¿Otra estafa piramidal? Se hizo el silencio en la sala. Catherine se puso pálida. ¿Qué quieres decir? Veronique sacó su teléfono y mostró las fotos de los documentos. Este, y sobre todo este, una lista de inversores defraudados. Úrsula cogió el teléfono. ¿De dónde has sacado estos papeles? Eso no importa. Lo importante es que tu hija es un fraude, e iba a utilizar mi negocio para más estafas. Catherine se levantó de un salto. Es una calumnia. Le demandaré. Adelante. También puedes explicar dónde fue a parar el dinero de los inversores. Kurt entró en la habitación y se quedó en la puerta, escuchando la conversación. ¿Por eso no querías contarme los detalles de la quiebra?, preguntó a su hermana. ¿Por eso tenías tanta prisa por tomar el control de las finanzas de Veronique? Catherine corrió por la habitación. No es cierto. Mis competidores me tendieron una trampa. ¿Y las sociedades pantalla? ¿Y los informes falsos? ¿También los falsificaron los competidores? Úrsula intentó calmar a su hija. Cariño, quizá deberíamos explicarlo todo. No hay nada que explicar. Catherine arrebató el teléfono de las manos de su madre. Es solo un intento de desprestigiarme. Borró las fotos, pero era demasiado tarde. Ya había copias en la nube. No tienes pruebas, siseó. Nadie se lo creerá. Lo harán, dijo Kurt, sobre todo cuando se enteren de los nuevos inversores que ibas a traer. Se volvió hacia Veronique. Ahora entiendo por qué vendiste la casa. No solo protegías tu negocio, sino que lo salvabas de los estafadores. Úrsula se echó hacia atrás en su silla, cubriéndose la cara con las manos. ¿Cómo pudiste, Catherine? Somos familia. ¿Familia? Catherine sonrió. Es solo una tapadera conveniente, como todo lo demás. Cogió su bolso. Puedes pensar lo que quieras, pero no puedes probar nada. La puerta principal se cerró de golpe. Se hizo un gran silencio en el salón. Debería haberlo sabido, susurró Úrsula. Toda esta charla sobre inversiones, sobre nuevos proyectos. Kurt se acercó a Veronique. Lo siento, estaba ciego. Todos estábamos ciegos.
Ella asintió en silencio y subió a empaquetar el resto de sus cosas. Aún quedaban cajas de documentos y fotografías en el dormitorio. Abajo, Úrsula lloraba, Kurt intentaba consolarla, y en algún lugar de la ciudad, Catherine probablemente ya estaba buscando una nueva víctima para sus maquinaciones. Sonó el timbre del nuevo taller. Kurt estaba en el umbral con una caja en las manos. Detrás de él se veía un coche con el maletero abierto. «¿Puedo pasar? He encontrado más cosas tuyas mientras ordenaba la casa». Veronique le hizo pasar. Dejó la caja en el suelo, miró a su alrededor. «Esto es acogedor. Es como el primer taller». Sacó de la caja un viejo álbum de fotos, sus primeras fotos juntos, la feria donde se conocieron, la fiesta de inauguración de la mansión. ¿Recuerdas aquel día? Acabábamos de mudarnos, haciendo planes. Veronique recogía en silencio hierbas para una nueva tanda de cremas. Llovía al otro lado de la ventana y el aceite se calentaba en la cocina. He estado pensando mucho estos últimos días. Kurt se sentó en su silla. En nosotros, en lo que pasó, en cómo hemos llegado hasta aquí. Sacó las llaves del bolsillo. Las guardé hasta el último momento. No me atrevía a dárselas a los nuevos propietarios. Veronique siguió trabajando, pero sus movimientos se hicieron más lentos, como si escuchara sus palabras. Lo he estropeado todo, ¿verdad? Hizo girar las llaves en sus manos. Que arruinen lo que teníamos. Fuera de la ventana, la lluvia se intensificaba. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, haciendo un acogedor ruido de fondo. Primero mamá, luego Catherine y sus estafas, luego Whitney. Debería haberla detenido desde el principio. Se acercó a las estanterías de productos terminados. Su negocio. Querían robarlo, y yo solo miraba. Incluso las apoyé. Veronique dejó el frasco de hierbas. ¿Por qué estás aquí, Kurt? Porque te echo de menos, a ti, a nuestra vida, la forma en que solían ser las cosas. Sacó otro objeto de la caja, un pequeño tarro de crema. Lo encontró en su escritorio, el mismo que compró en la feria. Nunca la usó, la guardó como recuerdo de nuestro encuentro. Veronique cogió el tarro, una vieja etiqueta, el primer logotipo que había diseñado ella misma. «He alquilado un piso», dijo Kurt. «No está lejos de aquí. Mamá se fue con su hermana, Catherine, ya sabes, con ella. Estoy solo». Se acercó a la ventana. «¿No podemos empezar de nuevo? Sin consejos familiares, sin planes ajenos, solo tú y yo». Veronique se quedó en silencio, estudiando las hierbas. Tantos recuerdos, tanto dolor. ¿Es posible volver a empezar cuando se ha destruido tanto? No me estoy disculpando, continuó Kurt. Solo quiero intentar arreglar las cosas, si me lo permites. Sacó otro sobre del bolsillo. Aquí están los papeles del divorcio. No los he firmado, pero si me lo pides lo haré. La lluvia que caía por la ventana amainó poco a poco. El aceite hervía en la cocina, recordándoles el trabajo. Veronique se acercó a la mesa. ¿De verdad crees que puedes devolverlo todo? No recuperarlo, reconstruirlo, de otra manera. Puso el sobre la mesa. Eso depende de ti, yo esperaré. Kurt se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Sabes, te quiero de verdad. Es solo que he olvidado lo que significa proteger a los que amas. Veronique se quedó mirando el sobre de papeles. Tantas decisiones, tantas encrucijadas. ¿Qué camino tomar? Kurt salió cerrando la puerta tras de sí. El taller volvía a estar en silencio. Solo el susurro de las hierbas, el zumbido silencioso del extractor y las ocasionales gotas de lluvia que caían por la ventana. Cogió un viejo tarro de crema, un recuerdo de su primer encuentro, del comienzo de su historia. Lo abrió y aspiró su aroma familiar. Todo había empezado tan sencillo y puro. ¿Podría volver a ser todo igual? El sol primaveral asomaba por las ventanas de la vieja casa.
Veronique ordenaba los tarros de su nueva colección de cremas en las estanterías de su taller, el mismo que daba al jardín donde todo empezó. Sobre la mesa había una carta de un agente inmobiliario, una oferta para comprar una casa, otra para este año. Ni siquiera se molestó en abrirla. La casa ya no estaba en venta. Kurt había vuelto. Se acercó al taller con una bolsa de comida en la mano. He comprado la miel que me pediste y las hierbas del mercado. Revisaron juntos sus compras. Cada brizna de hierba, cada flor tenía su lugar en los estantes. Sin prisas, sin alboroto, solo un trabajo tranquilo y medido. En el jardín florecían las primeras flores de primavera. Kurt había estado cuidando los parterres desde por la mañana. Veronique tenía ahora su propia plantación de hierbas para cosméticos. El teléfono de la mesa vibró. Había un mensaje de Úrsula. Le escribía desde otra ciudad, donde daba clases de canto en el conservatorio. Veronique borró el mensaje sin leerlo. No sabía nada de Catherine desde que desapareció con el dinero de los siguientes inversores. De vez en cuando su nombre aparecía en las noticias. Alguien la demandaba. Alguien buscaba depósitos desaparecidos. Whitney defendió su tesis y se fue al extranjero a hacer unas prácticas. Sus cartas de disculpa quedaron sin respuesta. Kurt colocaba los tarros con los productos terminados en las estanterías. Había aprendido a distinguir los aromas, memorizado los nombres de las hierbas, ayudado a empaquetar los pedidos. Ahora se sentaban a menudo en el jardín por las tardes. Bebían té, hablaban del día anterior. A veces se quedaban en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. El negocio de Veronique prosperaba. Nuevos clientes, nuevas recetas, nuevas ideas. Abrió una pequeña escuela de cosmética natural donde compartía sus conocimientos. Ya no había cosas extrañas, olores extraños, reglas extrañas en la casa. En todas las habitaciones se respiraba paz y comodidad. Incluso la vieja silla volvió a su sitio en el salón. Una mañana Kurt trajo otra carta de correos. Úrsula intentaba reparar la relación. Veronique guardó el sobre en el cajón del escritorio con las demás cartas sin leer. Algunas heridas tardan en cicatrizar. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Algunas historias hay que olvidarlas. Veronique volvió al trabajo. Había que preparar un nuevo lote de cremas. Kurt bajó al jardín a recoger hierbas para infusiones. La casa se llenó de sonidos familiares. El susurro del papel, el tintineo de los tarros de cristal, el silencioso zumbido del extractor. Ni arias de ópera, ni retransmisiones deportivas, ni experimentos científicos. Solo una vida tranquila y apacible. Un hogar en el que pudieran volver a respirar plenamente. Un lugar donde por fin encontraran la paz, los dos solos, sin consejos ni ambiciones ajenas. El teléfono sonó en la mesa. Un nuevo cliente se interesaba por los productos. Veronique respondió a la llamada, hablando habitualmente de las propiedades de las hierbas y las peculiaridades de las recetas. Desde el jardín llegaba el estruendo de las herramientas de jardinería. Kurt estaba preparando los arriates para las nuevas plantas. Acababa de empezar la primavera y, con ella, un nuevo capítulo en sus vidas.